Hola, buenas noches. Mi nombre es Rebeca Jacqueline Rizzo Gómez y hoy vamos a explicar lo que bueno, se trata de una hipótesis y una prueba de hipótesis. En ese momento voy a compartir pantalla para que vean. Mm, ujú, compartir. Ok, ya estamos. Entonces, aquí podemos hablar sobre la prueba de hipótesis, pero antes que nada vamos a hablar sobre qué es una hipótesis. Una hipótesis es una afirmación cuya veracidad se prueba y el procedimiento basado en evidencia de la muestra y la teoría de la probabilidad para determinar si la hipótesis es un resultado razonable. En el proceso de prueba de hipótesis se formulará una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa se toma si ofrece suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, este, podemos decir que la hipótesis nula es la primera opción a la primera que se desea probar, o sea, es como que lo primero que van a utilizar. Por lo tanto, esta se rechazará solo si existen suficientes pruebas para determinar que esta no se considera verdadera. Pero ¿esto en qué se llega a aplicar pues, en la vida real o en qué ejemplos lo podemos tomar? No solamente en la escuela. A nivel empresarial se utilizan ese tipo de procedimientos en caso de que haya un error de fabricación o una clase de error en el envasamiento, en el embotellamiento o algo alguna clase de error que haya sucedido que la empresa no se haya dado cuenta al principio hasta que les llega un reporte o quieren saber tal información en específico. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que una empresa de focos fabrican un total de 800 focos, ¿no? Esos 800 focos tienen una vida de 1000 horas o 10.000 horas, por ejemplo. Al momento de entregar, los clientes se empiezan a quejar porque los focos no duran ese tiempo, no duran las 1000 horas, duran, no sé, supongamos que unas 500 horas. Entonces, en base a eso, van a tener que sacar una muestra de esa población de focos, que es la población de focos, y mediante esa muestra van a determinar quién tiene la razón, por así decirlo. Por ejemplo, la empresa dice que su primera hipótesis es que la media de ese resultado sea de 1000 focos, mientras que la hipótesis alternativa es lo que dicen los clientes, por así decirlo, que es que duran realmente, este, que duran realmente como, ¿cómo decirlo? Eh, que duran menos de menos de 500 horas, ¿no? Entonces, durante esos procesos, ellos sacarán una muestra de eso, bueno, de esa población y la pondrán a prueba para que verificar que realmente para verificar cuál es la razón, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Ajá, sí, ¿qué es lo que pasó? Y sacar un análisis. De hecho, esto también se puede meter cuando, por ejemplo, la misma empresa saca sus propios reportes, ¿no? Entonces, entonces a lo que íbamos era que la hipótesis nula es como que, es como decir que, bueno, la hipótesis nula es lo que dice la empresa, ¿no? Los focos duran 1000 horas. La hipótesis alternativa es lo que será en caso de que eso no sea cierto, en caso de que realmente duren 500, bueno, 500 horas, ¿no? ¿Qué es el nivel de significación? Este, esta, este concepto lo vamos a ver justamente a la hora de
plantear el problema o hacer el problema. Durante ese procedimiento haremos usaremos este concepto, ¿no? Y dice, el nivel de significación es el límite para juzgar un resultado como estadísticamente significativo. Si el valor significativo es menor que el nivel de significación, se considera el resultado estadísticamente significativo, ¿no? Este nivel generalmente llega a tener datos de el 0,1 a un 0,5 a un 0,10, ¿no? Estos valores, si se dan cuenta, representan el 1%, el 2%, no, el 1%, el 5% y el 10%, ¿no? Ajá, el 10%. Entonces, les mentí, es 0,01, 0,05, 0,010. Entonces, si se dan cuenta, ese cachito lo que está fuera de ese cachito, en realidad es como que el 90% de la muestra, porque una muestra nunca va a ser 100% verdadera, siempre va a haber un posible error y ese rango de error puede llegar a ser del 1% al 10%, pero generalmente no tiene, bueno, o sea, sí es importante, pero el preocupante sería que fuera de un 80%, ¿no? Ahora, qué bueno es confiarse tanto de una muestra. Bueno, durante este procedimiento se pueden tener dos tipos de errores. Uno que es el error tipo uno y el otro que es el error tipo 2, ¿no? Cuando nuestra hipótesis, y aquí vamos a poner hipótesis, que aquí es hipótesis O, ¿no? Hipótesis O quiere decir que es nuestra hipótesis nula y aquí va a estar la hipótesis A, que es nuestra hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, si esta hipótesis nula es verdadera, que quiere decir que nosotros podemos decir que tenemos razón. A lo mejor hubo solamente uno o tres focos que están defectuosos, pero de ahí el total estaba en el rango de 1.000 focos, ¿no? En el, cuando da error, o sea, que nosotros no tengamos error, ahí es cuando se tiene el error tipo uno. ¿Qué es el error tipo uno? El error tipo uno siempre se le conocerá como un falso positivo. ¿Por qué? Porque nunca se va a corroborar que sea realmente un falso positivo hasta que no se demuestre lo contrario. O sea, si por ejemplo, si la hipótesis alternativa resulta ser verdadera, ahí sí ya se va a encontrar como un error. Pero mientras la hipótesis alternativa no sea verdadera, será considerado como un falso positivo, ¿no? Si en todo caso de que si la hipótesis alternativa llega a ser verdadero, se conocerá como un falso negativo, ahí sí totalmente ya hay algo mal, ya hay algo mal en este análisis, bueno, ¿cómo podría decirlo? Ya hay algo mal a lo que desean los demás, ¿no? Bueno, por ejemplo, la, este, no, bueno, sí, ya hay algo mal en que los focos duraban 1.000 horas. Aquí ya se está demostrando que no duraban 1.000 horas y esto traería un problema a la empresa, ¿no? Porque ellos estarían en un error y a lo mejor en los cálculos no los hicieron correctamente y realmente los focos duraban menos de 1.000 horas, ¿no? 10.000 horas. Pero si la hipótesis llega a ser falsa, la hipótesis alternativa llega a ser falsa, ya es ya es un, ya es algo bueno, porque todavía no se está corroborando de que realmente los focos duren menos de 1.000 horas, ¿no? Podemos decir que en este caso, este,
En este caso de que la hipótesis alternativa sea falsa, entonces nuestra hipótesis, la hipótesis nula, puede llegar a ser verdadera. Todavía. Ahora, pasos para la prueba de hipótesis. En estos pasos tenemos proponer la hipótesis que H o minúscula, se tiene que ser una O chiquita, quiere decir la hipótesis nula y la H an igual chiquitita es la hipótesis alternativa. Luego sigue especificar la significancia. Número 2, calcular los valores de prueba, definiendo la zona de aceptación y de rechazo. Eso lo vamos a ver igual durante el ejemplo de esto mismo, ¿no? Luego dice, zona de aceptación y rechazo, así, zona de aceptación y rechazo, ¿no? Y al final se tomará la decisión, qué es lo que pasó y como conclusión. En estos casos, la empresa, bueno, los que hicieron este tipo de análisis, dará un reporte a la empresa de lo que, cuál fue su decisión final y su conclusión. Algo que se me había olvidado era especificar lo que era las pruebas de hipótesis. En pocas palabras, las pruebas de hipótesis es el procedimiento basado, bueno, es el procedimiento en el que se basará para verificar que la prueba de hipótesis llegue a ser llegue a ser un resultado razonable. En este caso, a lo que se refiere es todo el proceso que nosotros vamos a hacer para verificar nuestra hipótesis. En este caso, la hipótesis que nos va a importar más será la hipótesis nula. ¿No? Así vamos a ir con unos ejercicios que serán estas. Ahí está. Y dice, teóricamente, una máquina despachadora de refrescos vierte 225 mililitros por unidad. Una muestra aleatoria de 36 refrescos tienen un contenido de promedio de 220 mililitros, con una desviación estándar de 15 mililitros. Pruebe la hipótesis del promedio teórico igual a 225 mililitros en contraproporción a la hipótesis alternativa que es menor a 225 mililitros en el nivel de significación del 5%. Aquí si se dan cuenta ya nos está dando como que esos datos. Aquí tenemos por un lado nuestra hipótesis nula que es de 225 y por otro lado la hipótesis alternativa que será menor de 225 mililitros, ¿no? Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Esta va a ser la fórmula que nosotros vamos a ir utilizando. Esta misma. Ustedes pues lo pueden hacer más bonito porque pues lo pueden hacer en cuaderno y se les va este, a facilitar. Donde Z la usaremos para especificar lo de nuestro valor de la hipótesis, ¿no? X es el total, quiere decir que es bueno, X, vamos a poner con otro colorcito, X con esta rayita, es la media de la muestra. Mu, así se llama, mu, se puede decir que es el promedio o media del promedio, media promedio, más o menos. Luego, aquí está. Entonces es la media menos la media de la muestra menos la media del promedio sobre la desviación estándar, que esta se puede representar como si fuera como una O cursiva, ¿no? Luego tenemos el número total, que es el número de población total que se va a utilizar, ¿no? Aquí está, número total,
el número total. Si se dan cuenta, a este le vamos a sacar la raíz. Y también tenemos por otra parte el nivel de significancia, que es este mismo, pero este pues me salió un poco choco porque en realidad es como una, recordando que esto quiere decir que es alfa, ¿no? Entonces, yo recomiendo que sí llegaran a apuntar esto, lo que significa cada uno, porque esto al hacer fórmulas facilita muchísimo más el procedimiento, porque ya podemos identificar lo que es cada uno y identificarlos en las mismas oraciones, ¿no? En las mismas oraciones lo podemos verificar. Permítanme tantito. Mm, ujú, ujú. Ok. Ay, ahí está, ¿no? Seguimos. Ujú, ujú. Grabando. Ok, ok, ok. Ahora sí vamos a seguir. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Bueno, así, lo que seguía. Entonces, tenemos que, aquí dice que, ajá, bueno, nuestro primer paso, más bien, el primer paso es proponer la hipótesis O y A, ¿no? Aquí nos están diciendo que en OH, en HO, el nivel de significancia va a ser de 225. Entonces vamos a buscar aquí y vamos a poner OH es igual a 225. Ay, 225. Mientras que dice que OA va a ser menor a 225. Este ya es nuestro primer paso, ¿no? El segundo paso nos dice que tenemos que especificar la significancia. Dice que la significancia tiene un total del 5%. Este 5% dice, vamos a poner aquí, significancia es igual al 5%, ¿no? Vamos a ver qué más sigue. ¿Qué más? También vamos a ir dándole significancia a estos datos, que qué es lo que significa cada dato, ¿no? Este, ujú, así. Este, y nos dice que mu va a ser 225. ¿Por qué? Porque este es la unidad promedio. Bueno, el promedio, por así decirlo, o mejor dicho, también como la media de la muestra, ¿no? Entonces va a ser que mu, ay, 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 mm, ay, no puse mu. Bueno, aquí, ay, no. Bueno, está bien. Aquí tenemos aquí. Mu. Bueno, aquí está. Aquí está mu. Mu es 225. Mientras que la media va a ser ujú, 220. Esta va a ser la media. Generalmente la media va a ser menor que lo que es la media promedio, ¿no? Siempre va a ser menor. Entonces, en este caso es 220 mililitros. Tenemos aquí 220, ay, 220 mililitros.
220. Ay, bueno, no me está agarrando esto. Ahí está, bueno, está. 220 minutos. Nuestra estándar, aquí mismo lo dice, desviación estándar es de 15. Y aquí vamos a ponerle, es de 15. Y nuestro número, bueno, aquí vamos a poner 220, 15. Y que n es el número total. Y aquí dice que fueron 36 refrescos. Entonces aquí esto es igual a 36. Una vez teniendo esto, ya no necesitaríamos tanto del anuncio, pero una vez teniendo esto, nos vamos a regresar a especificar lo de sigma, que es el paso 2, y también a calcular los valores de la prueba obteniendo la zona de aceptación y rechazo. Vamos con la especificar aquí. Entonces, primero vamos a convertirlo en, vamos a quitar el porcentaje. Este es igual al 0.05. Ahora, a este número lo vamos a restar por 1. ¿Por qué? Porque este 1 significa el 100%. Entonces, esto es igual a 1 menos 0.05 nos va a dar como 0.95, ¿no? 95. Ok, ahí estamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí les voy a enseñar cómo se hace una gráfica para apreciar más, para tener como que la representación de lo que quiere decir todo esto, ¿no? Entonces aquí vamos por acá. Ahí está, ¿no? Aquí tenemos nuestra grafiquita. Como nos están diciendo que nuestra hipótesis alternativa es menor a la real, quiere decir que la cola de nuestra gráfica se inclinará hacia la izquierda porque de este lado irán los números menores, ¿no? Entonces hagan de cuenta que tenemos, por ejemplo, a esto se le va a llamar como valores críticos. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí está, valor crítico. Y aquí tenemos como que si es mayor a 225, la cola se inclinará hacia la derecha, o sea, más o menos así. Pero si es menor a 225, esta se inclinará al otro lado, así. Pero también está otro caso que si es, ¿cómo decirlo? ¿Qué es diferencia? O sea, así se dice, cuando es una diferencia. Cuando es una diferencia, no se está aclarando este, si es mayor o menor, ¿saben? O sea, no están diciendo si hay una menor cantidad o mayor cantidad, simplemente es diferente. Puede ser mayor o menor. Ya, en este caso, habrán dos colas donde se representará la parte negativa y la parte positiva. En este caso sí nos están aclarando que es menor, por lo tanto la parte que es la zona de rechazo será como por acá, mientras que el otro lado será la zona de aceptación. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, aquí es un 0.95, ¿ok? Y este es un 0.095. Permítanme tantito. Ok. Tenemos que es un aquí 0.05. Lo que vamos a hacer es que a este valor también le vamos a restar un 1. Entonces sería 1 menos el 0. ¿Por qué? Porque queremos encontrar
este valor que se puede decir que es la zona de rechazo, ¿no? Zona de rechazo. Menos 0,05. Vamos a verificar. Ujú. 1 menos 0,05 es igual a un, bueno, igual al otro, ¿no? O sea, a esto mismo. Es igual al 0,95. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo siguiente es este valor lo vamos a buscar en esta tabla que se le llama valores de Z, ¿ok? En esta tabla vamos a buscar el valor que necesitamos. Entonces, en caso necesitamos buscar un valor, el más cercano a 0,95, el más cercano posible. Y aquí está el 93, 94. Y aquí está el 0,950 y 5, ¿no? Se pasa por 5, es más un poco más, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, aquí lo tenemos identificado. Nos vamos a ir hacia acá y vemos que tiene un 1,6. A ese 1,6 lo vamos a sumar con la columna, ¿no? Entonces 1,6 más 0,05 es un total a 0,0, no, 0,65. No, 1,65, perdón, 1,65. Ajá, aquí está. 0,9, aquí, 1,6. Aquí está. 0,5. Sería total, este, 0,65, ¿ok? Ok. Si estamos seguros, vamos a corroborar. Es importante que corrobore bien porque luego uno se equivoca y pues, ¿para qué queremos errores? Entonces, este valor es igual a 1,65. Pero ¿qué creen? Que este lado siempre va a ser un lado negativo. Por lo tanto, este va a ser menos 1,65. Listo, ya tenemos el valor. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si lo que nos salga en Z es menor a 0,65, la hipótesis alternativa será tomada. ¿Por qué? Porque con esto comprobamos que nuestra hipótesis nula es falsa. Bueno, falsa, positiva por el momento. Y esta parte es la zona de aceptación donde se puede decir que aquí está nuestra hipótesis nula y aquí la alternativa no. Entonces, lo que sigue es hacer este procedimiento y vamos a hacerlo así. Mientras vamos a ir borrando todo esto. Ya que ya quedó un poquito más claro, vamos a ir borrando esto para tener un poco más de espacio. Sí, borrando. Ahí está. Ahí está. Ahí ya lo tenemos. Entonces, ¿qué dijimos que era? ¿Qué era? 200. 220 menos mu, que es 225 sobre esta parte, no, sobre desviación estándar, que es 15, y este mismo dividirá a la raíz de 36. Z, ahí está. Sí, igual. Y lo que nos dará aquí es lo que vamos a apuntar. Entonces vamos a hacer esto, que es acá, 220 menos 225 entre, bueno, 225 nos da menos 5. Y ese menos 5 entre 15 sobre, entre 15, menos 5. Y ya dijimos que este era menos 5, entonces tenemos
15 entre la raíz de 36. 36 nos da 2,94. 94 está. 94. Y también tenemos que sería menos 5 entre 2, 2,94. 94. Bueno, es que tiene un poco más de datos, ¿no? Entonces sería 15 entre la raíz de 36. Ah, era 2,5. Errorcitos. 2,5. Y 5 menos 5 entre 2,5 nos da un resultado de -2. ¿Ok? Entonces, 220 menos 125. Exacto. ¿Qué es lo que aquí? Esto es igual a -2. ¿Y cómo lo colocamos? Acá no, porque acuérdense que en las rectas, aquí tenemos el 0, y aquí tenemos -1, -2, 1 y 2. ¿Qué es más cercano? ¿O qué es más alejado? ¿El 1, el -1 o el -2? El -2 es más negativo que el -1. Por lo tanto, podemos deducir que este -2 lo vamos a encontrar justamente aquí. Justamente. Entonces, ya tenemos nuestro paso, ya vimos ese nivel de significancia. Bueno, ya completamos el paso 3 y el 2 y al final se dará la conclusión. La conclusión es que en día es, ay, aquí. Aquí dice, pruebe la hipótesis del promedio teórico es igual a 225 en contraposición a la hipótesis alternativa que es menor a 225. Pero aquí en realidad lo que está sucediendo es que realmente es muchísimo menor a 225 y realmente hay más de 220, un promedio de 220 milímetros. Por lo tanto, la hipótesis nula está incorrecta. O bueno, por el momento está incorrecta. Ok, ok, ajá, ok. Ahora seguimos con el número 2. Aquí está. Sí, aquí está. Este es muy similar, es casi similar, se puede decir. Prácticamente ya enseñé todo. Bueno, ya enseñé un poquito de todo. Entonces, entonces, ok, al parecer hubo un problema en el que se fue el internet y ya no me dejó continuar con el Zoom, pero vamos a intentar resolver un problema más y el siguiente problema los voy a dejar para que ustedes intenten resolverlo. Este problema que voy a usar es muy similar al otro, así que creo que incluso si quieren pausar el video podrían intentar resolverlo y al final comparar resultados. ¿Ok? Entonces, aquí dice que una empresa fabrica armas y accesorios y escritorios y otros muebles para oficina. La producción semanal de escritorios del modelo A325 tiene una distribución normal y con una medida de 200 y una distribución estándar de 16. Hace poco, con motivo de expansión del mercado, se introdujeron nuevos métodos de producción y se contrató a más empleados. El vicepresidente de fabricación pretende investigar si hubo algún cambio en la producción semanal del escritorio. En otras palabras, la cantidad
media de escritorios que se produjeron es diferente de 200 escritorios semanales, utilice el nivel de significación del 0.1 en una muestra de 50 semanas. La cantidad media del escritorio que produjo fue de 203.5. Entonces vamos a seguir con lo otro, pero ahorita vamos a hacerlo en el cuaderno y así podamos ver todo este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual como en el paso anterior, vamos a revisar nuestros pasitos, nuestros pasos de confianza, que es esto, ¿no? Decimos, paso número 1, proponer la hipótesis. Leyendo podemos encontrar que no nos dice si hay más o menos, sino nos está diciendo que simplemente hay una diferencia. ¿Qué dijimos que pasaba cuando había una? Ya lo habíamos borrado. Bueno, ¿qué habíamos dicho cuando había una diferencia? Pues cuando hay una diferencia se va a escribir así, ¿no? Entonces dice que H0 es igual a 200 y HA será igual a una diferencia de 200. ¿Ok? Ya tenemos esto planteado. ¿Qué quiere decir? Aparte, ¿qué es lo que esto quiere decir? Como habíamos dicho, es que nuestra gráfica tendrá 2 colas. Algo así. A causa de que como no hay diferencia, no sabemos si será menos o si será más. ¿Ok? Ok. Luego, la parte 2, acuérdense, bueno, el siguiente paso, acuérdense que es especificar la significancia. Durante este proceso de especificar la significancia, ya habíamos dicho qué es lo que era. Aquí la significancia era igual a 0.01 de una muestra y después de eso haremos los demás procesos. Ese 0.01 nos ayudará a ver lo que serán las partes de rechazo, ¿no? Entonces aquí nos dice que alfa es igual al 0.01, ¿no? A este 0.1 le vamos a restar el menos 1, ¿ok? Entonces, 1 menos el 0.01 nos va a dar un total, o sea, 1 menos el 0.01 nos va a dar un total del 0.99, ¿ok? Este 0.99 estará aquí, 0.99. Pero estos, ¿qué serán? Pues ahora, lo que sigue es que estos son 2 lados. Estos. Entonces, este valor lo vamos a dividir entre 2. Que esto también nos da un total de 0.005. Y a este va a estar ubicado en esta parte, que sería 0.005 y luego igual aquí 0.005, ¿no? Pero la última vez que hicimos a este también le restamos un valor. ¿Cuál fue ese valor? Pues entonces vamos a ponerle 0.005 y aquí menos 0. No, menos 1, menos 1, menos 1. Menos 1, 0, 0. Bueno, este 1. Sí, esto. Bueno, ahora sí ya. Entonces esto nos va a dar lo mismo que esto, solamente que nos va a dar otro valor que sería el 0.095. Entonces damos 0.995 y ahora este valor es el que vamos a buscar en esta tabla. Entonces aquí tengo el valor más cercano, que es 0.9951. De este lado tenemos que el valor de z es de 2.5 más
la columna en la que estaba, que era 0.008. Entonces sería 2.5 más 0.08 nos va a dar un 2.58. Y este es el valor que irá en esta parte. Sería menos 2.58 y aquí 2.58. Luego que ya tenemos esto, ahora vamos a ir a nuestra fórmula y vamos a sustituir. Pero primero hay que encontrar todos los valores, ¿no? Entonces, para empezar, mu será 200. Mu será 200, ¿ok? Y el lado contrario, la media sería este, 203.5. Nuestro nivel ya lo tenemos. Nuestro total es el 50 y nuestra desviación estándar es de 16. Entonces, procedemos a sustituir. Entonces, tenemos que mu es igual a 200. La desviación es igual a 16. Alfa es igual a 0.01, que ya lo habíamos hecho. Nuestra media, que es igual a 203.5. Y al final, nuestro total, que es 50. Entonces tenemos que nuestro total, nuestro n, es igual a 50. Y nuestra famosa fórmula, que es z de x menos u sobre desviación entre la raíz de n. Entonces nos quedaría lo siguiente. Z es igual a m, que quedamos que era 203.5, menos u, que era 200, sobre la desviación estándar, que es 16, entre la raíz de 50. ¿Vale? Este por este por este, aquí por este y este por este. ¿Vale? Una vez hechas nuestras operaciones, nos debería dar un número total que es 1.55. Y ahora este lo vamos a identificar aquí. 1.55 es menor que 2.58, no. Es mayor que 2.58, tampoco. Por lo tanto, estaría como por este lado. Este lado sería z, que es igual a 1.55. Como tal, nuestro último paso sería conclusiones sobre qué es lo que sucedió aquí. Vayamos a la pregunta. La cantidad media de escritorios que se produjeron es diferente de 200 escritorios semanales. Y con esto podemos concluir que no es diferente de 200 escritorios semanales. Como podrán darse cuenta, aquí ya hicimos dos casos. Un caso en el que la Z está por afuera o está en la zona de rechazo, y esta Z está dentro de la zona de aceptación. Por lo tanto, podemos decir que efectivamente no hay ninguna diferencia de escritorios semanales. Este será el ejercicio que les dejaré. Dice, una empresa fabrica focos que tiene una vida útil de 800 horas con desviación estándar de 40 horas. Al tomar una muestra de 40 focos, estos tienen una duración promedio de 788 horas. Determine a un nivel de significación del 5% si la media poblacional de focos es efectivamente de 800 horas. Y esta sería su tarea, ustedes la tendrían que hacer y pueden compartir sus resultados conmigo.
Esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención, espero que lo hayan entendido y como podemos concluir que como esto realmente se puede dar en varios casos, ¿no? Por ejemplo, vimos el caso de una fábrica que arma escritorios o muebles de oficina, una empresa que fabrica focos, como lo había dicho la última vez, una máquina despachadora de refrescos y varios ejemplos. Podría decir que en este tipo de hipótesis se puede utilizar para todo, incluyendo hasta para los políticos y para empresas industriales. Espero que le hayan entendido y muchas gracias por su atención.